Bueno, continuamos con Michael Penfold. Michael, hay muchos escenarios, ¿no? Uno de ellos es que venga el 5 de enero, elige su directiva de la Asamblea, colocan a alguien de Voluntad Popular según el acuerdo, que puede ser Francisco Sucre o puede ser Guaidó, incluso hay algunos que creen que debe ser Freddy Guevara, a pesar de que está refugiado en la Embajada de Chile. Bueno, todas estas opciones. Pero puede llegar también el 10 de enero y el presidente se juramenta y el país continúa su curso. Esos son escenarios. Ese es un escenario posible, ¿no? Continuación de la misma situación, pero el presidente Miraflores gobernando. Bueno, eso es un escenario quizás altamente probable. La inercia, ¿no? Ajá. Que el país siga, se mantenga la inercia actual. Uh-huh. Yo creo que sí, eso es un escenario que, como dije, en el corto plazo es muy probable que eso ocurra así, indistintamente de la crisis de legitimidad institucional que tenemos en el país, que es cada vez más profunda y más severa. Pero también creo que las dificultades son gigantescas. Fíjate, nosotros para finales de este año vamos a estar produciendo poco más de 1.100.000 barriles diarios. Nosotros ya para el año que viene, si seguimos con esta misma inercia, probablemente estemos produciendo ya menos de 1 millón de barriles, probablemente mucho más cercano a los 900.000 barriles diarios en el país. El país no puede vivir con una producción tan baja y con una población que está cercano a los 30 millones de personas. Por otro lado, la hiperinflación es cada vez más alta y el impacto que eso tiene sobre los niveles de bienestar de las personas es gigantesco. La crisis de los servicios públicos, en fin, la situación crítica que ya, como dije, en el 2018 fue horrorosa, en el 2019 no va a terminar, va a continuar. El gobierno cree que al final los rusos o los chinos van a poder financiar ese status quo, esa inercia actual. Y yo creo que hasta ahora ni los rusos ni los chinos han demostrado suficiente voluntad, más allá de la voluntad política de continuar apoyando al gobierno, no han mostrado voluntad financiera realmente de ir a financiar un nuevo año como el que vimos en el 2018. En el 2018, ¿cómo se financió el gobierno al final del día? Hizo un default sobre la deuda externa, dejó de pagar más de 7.000 millones de dólares, se financió también con la exportación de oro a un costo ambiental gigantesco como el que hemos estado viendo. Bueno, ahí están los desastres del arco minero. Del arco minero, pero en el 2019 las necesidades de financiamiento del gobierno van a ser mucho más altas que las del 2018. Entonces, esto no termina. O sea, esa crisis económica no tiene final si al final del día no resolvemos el problema de gobernabilidad que tiene Venezuela. ¿Es posible una transición conducida por el presidente Nicolás Maduro? Yo lo veo muy difícil, una transición, como se conceptualiza una transición como tal, conducida por Nicolás Maduro, en parte porque Maduro ha mostrado que no es creíble. Al final Maduro promete cosas que no da. Así como el chavismo piensa que la oposición no es creíble, la oposición piensa lo mismo de Nicolás Maduro. Ahora, yo creo que una transición, como lo imagina la gente, que es con un gobierno interino por un tiempo determinado, yo creo que es muy difícil que eso se dé en Venezuela. En Venezuela, al final del día, el tema es ir a unas elecciones, ir a un proceso de relegitimación, que permita rescatar el orden constitucional existente y permita al país abordar lo más rápido posible la crisis que tenemos. Por eso es que yo creo que el tema central pasa por reinstitucionalizar el país lo más rápido posible para poder abordar esa situación. Pero ¿eso pasaría por una unidad total de la oposición en torno a esa estrategia o con algunos sectores es suficiente, sectores mayoritarios? Eso lo vas a ir descubriendo sobre el camino. Pero lo cierto es que si tú sigues con esta situación inercial del gobierno, que es, bueno, me mantengo porque quiero y no hago más nada, me quedo, lo que yo creo es que la incertidumbre es cada vez más alta. Puede ocurrir un evento, pueden pasar cosas, y la probabilidad que esas cosas ocurran después del 10 de enero son más altos. ¿Por qué? Porque todo vale, porque entramos en una naturalización de la anarquía, no hay reglas. Entonces, es una situación muy delicada.
en la que estamos. Y eso, en la medida en que la situación empieza a generar eventos sobrevenidos, va a generar presiones para que esa negociación se dé, que para mí en el fondo es un proceso inevitable. La oposición habla de crisis constitucional y política, pero no se pasea por el hecho de la crisis de sus partidos. Todos saben que se movieron por intereses personales. Cambiar al país sin cambiarse ellos primero no son la opción. Mira, la verdad es que seguir hablando de la oposición en este momento, a mí me parece que no responde a la gravedad de lo que Venezuela está viviendo institucionalmente. Es decir, podemos tener nuestra visión de la oposición, positiva o negativa, pero la crisis constitucional, la crisis institucional, la crisis política del país, la crisis económica y social es objetiva. Y eso pasa y el gobierno tiene un peso, una responsabilidad gigantesca en ese proceso. Entonces, la oposición puede ayudar a resolver ese proceso, sin duda, pero la oposición sola no la va a poder resolver si no hay una voluntad real de atender esa crisis. Y Maduro tiene, ya con esto terminamos, ¿tiene todos los cabos atados en el chavismo? Yo pienso que no. Como te dije, yo creo que Maduro está entrando en un periodo de muchísima más incertidumbre que la que ya vivía. Sin duda, Maduro piensa, bueno, yo me quedé, logré quedarme, pero a un costo muy alto, a un costo social y político muy alto. Y ese costo lo vas a ir viendo cómo aparece en la medida en que el tiempo vaya pasando. Te agradezco mucho que hayas venido, Michael. De verdad, un placer conversar contigo. Gracias a ustedes, queridos amigos. Quédense ahora en sintonía de Brújula Internacional. Y mañana tenemos como invitado a Henry Falcón. Él es el presidente del partido Avanzada Progresista y exgobernador del estado Lara.